sabemos que son tiempos pues difíciles y que es donde más necesitamos pues estar conectados con el Señor. Necesitamos pues de esa fuente de vida siempre estar buscando la guianza del Señor y a veces pues hay tiempos difíciles que no sabemos pues qué decisiones tomar. Y una de las cosas que estaba hablando con ministro Raquel era el tema de hoy es su voluntad y no la nuestra. Y en momentos difíciles, como decía, es que llegan momentos en nuestras vidas que a lo mejor no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces miramos que no que se pueda sentir incierto, aún la duda puede llegar a nuestros corazones Ujú. y no saber cuál es la voluntad de Dios. Las situaciones y problemas también nos pueden desenfocar de cuál es la perfecta voluntad del Señor. Y entonces eso es lo que nosotros queríamos pues hablarles un poco de esto, de qué es la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos caminar a través de la voluntad de Dios y queremos que pues usted no se quede conectado y no se vaya porque Dios tiene algo muy especial para usted y para toda su familia. Amén. Y hay veces, como decía Araceli, la voluntad de Dios hay veces es difícil. No, se puede llegar a ser difícil porque no siempre vamos a obtener esa, como dicen, esa paz. No siempre vamos a tener no vamos a sentir paz. No siempre vamos a saber cuál es lo correcto, porque a veces podemos tener decisiones, podemos tener opciones, Amén. podemos tener muchas opciones en la mesa, y podemos ver que esas opciones son buenas, podemos ver que esas opciones van por el camino del bien, podemos tener incluso buenas intenciones para esas decisiones, pero tenemos que saber, y hoy nosotros hablando con las experiencias que hemos vivido a través de Amén. los años en nuestra familia, nuestra vida personal o ministerial, hemos aprendido de alguna forma, pues, cómo nosotros podemos identificar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros queremos compartir hoy con ustedes, cómo saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hablábamos es que una cosa es, o sea, podemos ver cuál es el plan de Dios para nosotros y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El plan de Dios para mí no es igual al plan de Amén. Dios para Araceli o para ustedes que nos están escuchando ahí en casa. El Señor tiene un propósito, una misión especial para cada uno de nosotros, pero la voluntad del Padre Celestial para cada uno de nosotros es igual, Igual. ¿verdad? La voluntad de Dios, y eso es lo que queremos compartir con ustedes, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y el Señor en su palabra nos dice en Mateo 6:9 del 10, dice, pues vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Desde que ya el día Ujú. comienza, el Señor ya nos está diciendo cómo nosotros tenemos que comenzar nuestro día conforme su voluntad. Desde el Señor nos muestra cómo nosotros tenemos que vivirla y es trayendo la voluntad, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Y es vivir haciendo lo que el Señor quiere. Nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios en las decisiones que hemos de tomar durante el día, Ujú. nuestra vida, las decisiones, lo que tenemos que hacer, en todo, en absoluto, todo requiere que nosotros hagamos pues la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Teniendo una relación Amén. con Dios. Porque imagínense, aquí en lo humano, como yo, si digamos que Raquel es, bueno, sí somos hermanas en Cristo, ¿no? Pero digamos que Raquel y yo estamos pues compartiendo, somos hermanas, somos el otro, compartiendo y eso. Pero ¿cómo yo voy a saber, cómo decir qué a ella le gusta, qué no le gusta, cuál es lo que a ella le agrada o qué no le agrada? Lo mismo es con el Señor. Si nosotros no tenemos una relación con el Señor, nosotros no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Si Así es. nosotros no buscamos en su palabra cómo es Dios, porque también no solamente a través de la oración, cuál es una fuente
principal de nuestras vidas, de orar, de buscar la guianza de nuestro Dios, pues también es su palabra, y su palabra nos deja saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y es eso lo que nosotros queremos decirle en este día. De la única manera que usted y yo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en momentos buenos y en momentos difíciles de nuestras vidas es a través de teniendo una relación con el Señor y buscarlo continuamente para saber cuál es esa voluntad de Dios y cuál es la que necesitamos saber. La guianza del Señor, cuál es la guía. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que para cada situación hay una palabra. Amén. Dios ya dejó todo lo que necesitábamos para vivir en nuestras vidas, para criar a nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra soltería, para nuestra familia, para la enfermedad, para todo. El Señor ya lo dejó todo en su palabra, y es así como nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor porque no sabemos qué es lo que su palabra dice, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él dice, y todo en absoluto, hasta lo que vamos a comer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no sabemos su Así es. voluntad? ¿Me entiendes? Si necesitamos algo que comer, ahí dice su palabra. Si hay una necesidad, ahí lo dice su palabra. Si necesitamos tomar una decisión muy importante en nuestra vida, en su palabra está. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y Sí, estamos sí, hablando de eso. así es. Bueno, en Mateo 16:24 dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, son palabras muy cortas, pero muy fuertes, son palabras grandes. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismos podemos encerrar en obedecer a Dios y no a nuestra voluntad. Amén. Confiar en el Señor. Hay veces nos cuesta mucho confiar en el Señor. Nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque estamos viendo, hay veces en lo natural y no vemos Yes. lo que el Señor está, o sea, tiene delante de nosotros y no la estamos viendo. ¿Por qué? Amén. Porque se nos hace difícil, humanamente, naturalmente se nos hace a veces difícil, pero poniendo, como decía Araceli, la relación con el Señor primero, o sea, sabiendo de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, nosotros vamos a comprender de cómo podemos negarnos a nosotros mismos y no ver las cosas en lo natural. Porque hay veces si ponemos nuestros ojos en lo natural, vamos a pasarla muy mal, vamos a Yes. pasarla muy mal. Pero cuando comprendemos que el Señor está en medio de todo, cuando ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestro hogar, allí comprendemos que la voluntad de Dios es mayor, es mejor a lo que nosotros queremos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor hay veces nos quita cosas, remueve cosas de nuestras vidas que nosotros pensamos que están buenas, pero las remueve porque tiene algo mayor, porque esa es la voluntad de Dios, porque el Señor no sabe hacer nada menor, nada menos. El Señor todo lo que hace lo hace en grande. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice, agarre su cruz y sígame. O sea, con todo y todo, seguir al Señor. ¿Por qué? Porque en la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Pero si comprendíamos ese primer principio de tener esa relación con nuestro Padre Celestial, en esa búsqueda constante con nuestro Padre Celestial, en ponerlo a Él primero en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hacemos, allí nosotros vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios y se nos va a Amén. hacer fácil, Yes. más fácil comprenderlo. Entonces hay cosas, como le decíamos, que para nosotros son buenas, pero tenemos que en esa búsqueda, en esa relación con nuestro Padre Celestial, vamos a saber, Señor, si no es tu voluntad, como decía en la palabra, si no es tu voluntad que esto suceda, permite, muéstrame, mándame una señal, haz algo para yo comprender que esto no es lo que como yo pienso que está bien, sino que como tú quieres que se haga. Ese es una de las principios, puntos principales para Amén. nosotros comprender cómo poder hacer la voluntad de nuestro Padre, Sí, la ministro. relación. Y eso que está hablando usted de tomar nuestra cruz, también dice que es la perfecta voluntad de Dios es buena, Sí, agradable amén. y perfecta. Pero para poder entender esta voluntad del Señor, nosotros tenemos que cambiar
nuestra manera de pensar. Ujú. Tenemos que ser contrario a lo que este mundo ofrece para poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados en nuestra mente diariamente para poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y quiero profundizar un poquito más esto. Cuando yo estaba hablando con ministro, le decía, ministro, si un rey cuando habla, cuando sale de su boca una palabra, no puede retractarse, no puede cancelar lo que dijo, porque lo que dijo tiene que hacerse. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial, que es un Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Pero vamos a llevar esto en un momento de una decisión drástica, una decisión que usted tiene que tomar en este momento, o o no una decisión, o una manera que usted se pueda sentir, porque estábamos hablando que muchas veces la voluntad de Dios no es que usted esté triste o que viva amargado, porque lo que pasa es que cuando nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, podemos caer en una depresión. Y una depresión, ¿por qué? Porque no podemos cambiar una situación o cambiar el resultado de algo que sucedió. Entonces, al no saber cuál es la voluntad de Dios, y déjeme decirle, somos seres humanos. Eh, yo he pasado por situaciones difíciles y déjeme decirle que si le estoy diciendo esto no es porque ya entiendo la perfecta voluntad de Dios. Ujú. No, estamos en el camino y antes de decirle esto a ustedes, pues nosotros nos lo predicamos a nosotros Así mismos. es. Y de tomar la cruz, son palabras no muy ligeras de tomar, pero el punto es de llevar entonces esa palabra que es buena, agradable y perfecta, esa voluntad a este momento, y no dejar que la tristeza y el dolor sea más grande que la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces a lo mejor no vas a morir a un trabajo que tú quieres, sino que vas a tener que ir a esa cruz, a cargar esa cruz y morir a ese dolor, a esa depresión, a ese desánimo por el no poder cambiar una situación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, su voluntad, que nosotros seamos libres. Su voluntad es que nosotros no estemos Amén. atados, que nosotros estemos perdidos. No, el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Entonces, Amén. por eso mismo nosotros tenemos que saber tener una relación con el Padre, porque estas no son palabras que uno las puede decir. Muchas veces, ministro, yo dije, Señor, tu voluntad y no la mía. Tu voluntad, Señor, tu voluntad. Pero lo decía a la ligera. Venía y decía, Señor, tu voluntad y no la mía. Y hasta que un día pasé por un tiempo bien difícil en mi vida, Mm. y déjeme decirle, hermano, me costó aceptar la voluntad de Dios. Porque para mí o en este momento o para ti no hace sentido lo que estás pasando. Para mí en ese momento pues no le miraba ningún propósito, ningún sentido, el por qué tenía que pasar esta situación. Hasta que al final el Señor me dijo, no, vas a tener que morir. Nuestra pastora siempre dice, vamos a tener que ir a nuestro propio funeral. Funeral. Cuando ella decía esa prédica, yo decía, eso es para mí. Tengo que ir a mi propio funeral, a morir a algo que yo deseaba, a algo que yo anhelaba, y no era porque Dios quiere que nosotros no hacernos daño en ningún momento. Dios es amor y su palabra dice que los planes de Él son más altos que los planes Amén. de nosotros, que sus caminos son totalmente diferentes a nuestros caminos, Así es. hermano. Amén, amén. Orar la voluntad de Dios siempre. Cuando comprendemos la voluntad de Dios, podemos tener gozo en la oscuridad. O sea, ¿cuántos no hemos estado en momentos oscuros?
¿Cuántos de nosotros no hemos estado, seamos creyentes, no creyentes, cuánto nos podemos identificar con esto? Pero en los momentos más oscuros donde cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando hemos puesto a Dios como prioridad en nuestra vida, tenemos gozo. Ese es Amén. el gozo que nadie entiende, ese es el gozo que nadie puede dar, solamente el Señor lo puede dar. En medio de la enfermedad, en medio de una pandemia, en medio de familiares que no han sido convertidos, en medio de cualquier cosa, el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es la que nos sostiene, el gozo del Señor es el que nos levanta en medio de la oscuridad. Cuando comprendemos la voluntad de Dios, podemos encontrar paz en medio de cualquier circunstancia. Ya Amén. eso lo habíamos tocado un poquito. Por ejemplo, lo que decía Araceli, y hablábamos, y hemos estado hablando, los pastores han estado hablando todo este año. Han sido momentos que creo que nunca lo hemos vivido. Amén. Hemos visto cómo personas ya están con el Señor, personas Yes. que nunca nos imaginamos, y nunca vamos a lograr comprender la voluntad de Dios en su totalidad, Amén. pero debemos de aceptarla, pero tenemos que aprender a aceptarla. No sabemos por qué el Señor se llevó a tantas personas, no sabemos nada, no comprendemos ni tratemos de comprenderlo, pero sepamos una cosa, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Amén. Cuando nosotros nos grabamos eso en nuestros corazones, cuando tenemos eso en nuestras mentes, cuando eso nos resona siempre, siempre vamos a estar tranquilos, siempre vamos a estar en paz. No sabemos por qué, es una locura, nuestra gozo, nuestra fortaleza es una locura para el mundo, pero para nosotros que Amén. estamos en el Así es. Señor, Yes. nosotros sabemos que la voluntad de Dios existe, la Amén. buena voluntad de Dios existe. Por eso es que decía, si uno quiere ser mi discípulo, ¿qué quiere decir eso? Que esto no es para cualquiera. Esto de seguir al Señor no es para cualquiera, esto es para las personas que hemos decidido, que hemos, como decía Araceli, y dice la palabra, que hemos transformado nuestros pensamientos, que hemos decidido tomar eso que el Señor tiene para nosotros y seguirlo a Él, porque Amén. sabemos que Amén. ese camino nos Yes. lleva a un galardón, nos lleva a algo mejor, nos lleva a estar bien en medio de cualquier situación, nos lleva a esa paz, a ese, como dice Salmos 23, que en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Allí Amén. se hace la voluntad de Dios. En medio de la nada, en medio de desiertos, en medio de Amén. incluso momentos donde sentimos la muerte al lado de nosotros, pero sabemos que el Señor en esos momentos también se cumple la voluntad de Dios, porque Dios, como decíamos al principio, Dios no es hombre para arrepentirse. No cambia, el Señor no cambia, el Amén. Señor es el Yes. mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Así si Él lo es. dijo, Así Él lo va es. Él lo va a cumplir, porque esa es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta para nuestra vida. Y seguimos Yes. repitiendo lo bueno, agradable y perfecto, porque es algo que queremos proyectar, queremos impartirles a ustedes. ¿Me entiendes? Que no es fácil, que no va a ser fácil, pero el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, no hay nada que pueda venir en contra de nosotros y quedar así. Este es el momento de entregarle a Dios esa circunstancia, esa dificultad, ese dolor, que en este nuevo año que vamos a comenzar, que sea un año donde estés bien, un año donde tengas paz, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos paz, que tú tengas paz, que tú te sientas libre. Y hablando un poquito más de que Jesús y la cruz, ¿no? Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y no fue fácil tener que morir por nosotros siendo pecadores y Él inocente. Él nunca pecó y Él fue 100% hombre y 100% Dios. Quiere decir que Él también sintió todo lo que a lo mejor tú o yo en cierto momento sentimos, pero créame, hermano, no como Él. Pero Él tuvo que pasar por esto para que tú y yo pudiéramos también pasar estos momentos de tener que ir a morir por cosas que hay que aceptar y cambiar en nuestras vidas. Aún así, Él lo hizo por amor y también por obediencia. Dice su palabra, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en paz. En ese momento Jesús
le está diciendo, si usted ha leído el capítulo en Lucas 22:42, ahí está hablando cuando él estaba en el Getsemaní y decía que sus gotas de sudor eran como sangre, porque hermano, no es fácil venir y no es solamente que iba a morir a la cruz, sino que estaba muriendo por toda la maldad de este mundo, de nosotros, los pecados de nosotros, los delitos y pecados de nosotros, lo que él estaba cargándonos a nosotros allí. En ese momento, él le dijo, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero si no, que se haga la voluntad de Dios. Y yo me pongo a imaginar que ahora, en ese momento que Jesús estaba allí, nosotros somos el reflejo, la razón, por lo que Él hizo. Ahora nosotros tenemos salvación. Amén. Porque la voluntad de Dios es que tú, tu familia sean salvos, que tengamos vida eterna, Amén. que seamos sanos. Hablamos de la sanidad, hablamos de la prosperidad, todo es necesario y viene en el paquete, como digamos, Cristo lo hizo y nos bendijo, pero lo más importante de nuestras vidas es que tú y yo seamos salvos, es que nosotros tengamos vida eterna, y ahora Amén. lo podemos ver en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Lo que quiero decir es que así mismo Jesús pasó por ahí. Nosotros, a lo mejor en este momento tú y yo no sabemos por qué está pasando lo que está pasando, pero en su debido tiempo el Señor te mostrará y tú vas a ver los frutos, porque su palabra dice que todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y déjeme decirle, nosotros no estamos en las manos de cualquier persona, sino en las manos de nuestro Dios. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, dice su palabra que los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Los que esperan en Dios, los que esperan en su voluntad, Amén. a ver qué es lo que va a hacer. No que vamos a correr porque estamos bajo presión o porque tenemos que hacer las cosas. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos mover ni por emociones, ni porque estamos presionados y tomar una decisión sin antes consultarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces queremos lo mismo decirle, si hay una situación, mire su palabra, que es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así como dice la ministra, ¿no? Que se lo vamos a decir y se lo vamos a decir y se lo vamos a decir, porque esta palabra hoy va a traer rompimiento a su vida, va a traer rompimiento en cualquier área de su vida, y eso es lo que nosotros creemos. Amén. Que esta palabra va a estar provocando hoy en su vida, en su familia. Que la voluntad de Dios viene sobre su familia, viene sobre su vida. Amén. Que es buena, que todo lo bueno de Dios, todo lo perfecto de Dios, su voluntad, su reino llegue hasta su casa, su reino llegue a sus corazones. Queremos que esa voluntad de Dios venga a su vida, a mi vida. Amén. En las circunstancias que usted esté pasando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si usted está creyendo por una sanidad, la voluntad de Dios es que usted sea sano. Vamos a creer por sanidades. Dios Amén. sigue teniendo el control. El diablo nunca ha tenido el control, ni este mundo. Siempre lo ha tenido Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha declarado palabras de bendición para nosotras. Amén. Para que podamos seguir viviendo en su perfecta voluntad. Amén, así es. Sí, es que linda esa promesa. En 1 Timoteo 2, del 3 al 4 dice, porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios, dice nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, lo que le decíamos, la salvación. La voluntad de Dios, todo lo que Jesús hizo, esa obra redentora de la cruz, Yes. fue Yes. para traer salvación. Como decía Araceli, y hoy lo hablábamos también con las muchachas de la oficina, que, o sea, para Jesús hubiese sido muy fácil decir, Señor, yo no tengo culpa de todas las cosas que estas personas han estado haciendo. Yo no tengo culpa de los ladrones, no tengo culpa de las personas que están enfermos, no tengo culpa de nada de esto. Y Dios, el Padre Celestial, hubiese podido decir, sí, mi hijo, tienes razón, vamos a hacerlo de otra forma. Pero era en esa búsqueda en el Getsemaní cuando Jesús lloró, cuando Jesús le dijo al Señor, pasa de mí esta copa,
fue en esa búsqueda que Jesús comprendió que era la voluntad de Dios que Él fuera a esa cruz para redención de nosotros. Era la voluntad de Dios y Jesús lo comprendió porque a través de Él, a través de esa obediencia, a través de negarse a Él mismo, a través de ese sacrificio, de esa obra perfecta, es que nosotros obtenemos la vida eterna. Y como Dios es perfecto y Él todo lo hace bien, sabemos que los beneficios de nosotros, de esa entrega, de esa búsqueda constante Amén. con el Señor, tienen siempre beneficios, siempre tienen recompensa. Esa es una de las cosas que el Señor nos ha prometido, la salvación para nuestra familia, la salvación para nuestros hijos, la salvación para cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Señor, sálvalos tú y no nosotros, porque sabemos que la salvación no va a venir a través de nosotros, la salvación ya está aquí. ¿Me entiendes? Amén. La salvación ya está en nosotros, la salvación ya está en ellos. Lo único es que se manifieste y que se haga la voluntad de Dios en cada uno de ellos. Ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos en la salvación, cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Sí, y la salvación, porque escuchábamos, ¿no? De que hay situaciones como pérdidas y, bueno, no vamos a decir Ujú, pérdidas, sino ganancia, porque como humanamente, ujú. pues nosotros tampoco podemos entender, pero para el Señor dice que el morir es ganancia, su palabra, eso es lo que dice, ganancia, volvemos de donde venimos, ¿me entiende? Entonces, en esos momentos nunca usted lo va a entender, pero el Señor es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos fortalece, esa paz. Y como decía ministro, nosotros de la única manera que nosotros podemos obtener esa paz y podemos saber cuál es también la perfecta voluntad de Dios, ministro, muchas veces cuando están pasando estas situaciones o buenas también, ¿no? No sabemos cómo orar o no sabemos qué decir, pero más en cambio el Espíritu sabe las intenciones de Así nuestros es. corazones y Él ora y intercede por nosotros, orando ¿qué? La perfecta voluntad de Dios, porque Él sabe las intenciones de nuestros corazones, aun cuando usted no sepa qué decir o qué hacer, simplemente hable con el Señor y el Espíritu va a interceder pues por usted, por nosotros, la perfecta voluntad de Dios. Amén. Quiero leer también, está en Lucas 22:41 y dice que él estando en agonía oraba más intensamente más y que llegó un ángel a fortalecerlo. Entonces, en esto, no es que usted lo va a hacer solo, no es que yo lo voy a hacer sola. El Señor va a enviar a esos ángeles, el Señor va a enviar bueno, su espíritu está dentro de nosotros que nos fortalece en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia o situación o decisiones en nuestras vidas que tengamos que tomar. Amén. El Señor siempre va a enviar ángeles y ángeles significa también pedir una guianza a una persona, escuchar los consejos de los demás. No estás solo, Dios está contigo, Él nunca te ha dejado. Y también hay personas que el Señor ha puesto alrededor de nosotros para animarnos los unos a los otros, para orar los unos a los otros. Y es la voluntad de Dios, porque en medio de que Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él estaba orando por la perfecta voluntad de Dios y el Señor envió un ángel para que lo fortaleciera. Entonces, en medio de la situación o decisiones que nosotros tengamos que tomar, el Señor siempre va a mandar un ángel con una palabra, a recordarte que Él nunca te ha dejado, a recordarte que en medio de tu dolor Él nunca te ha dejado, que Él siempre ha estado contigo, que tú no es que se olvidó de ti, no, Él no se olvidó en ningún momento de ti ni de mí, Él siempre ha estado ahí y Él siempre va a enviar esos ángeles a que te levanten, a que te animen y que te fortalezcan, que el no saber la voluntad de Dios
puede abrir puertas que te pueden llevar a la duda, te pueden llevar a la depresión, al dolor, al decir que todo está bien, pero en realidad nada está bien. Y el Señor no quiere que tú vivas así. El Señor quiere que sepas, su palabra dice que Él está contigo todos los días de tu vida, hasta el día que nosotros, si es que llegamos a conocer la muerte, Dios va a estar con nosotros. Él nunca, ni siquiera en la muerte, nos va a dejar solo. Nunca el Señor te ha abandonado y sus promesas siguen siendo sí y amén. Y Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Dios es el mismo, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniendo el control de tu vida y de todo. Amén, amén. Y hay veces es bien fácil también cuando estamos en esa espera de ver, de que el Señor nos escuche. Hay veces es muy fácil caer en murmuración, hay veces es muy fácil caer en lamentos, hay veces es muy fácil caer incluso en murmuración en contra de Dios. Pero en la palabra 1 Tesalonicenses 5:8, 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Ser agradecidos con Dios. Amén. Ser agradecido en todo momento. Creo que eso es algo que lo hemos aprendido y si no lo sabíamos, lo hemos aprendido y todos los días nos recuerdan de ser agradecidos a Dios en todo. Hay algo bien bonito que a mí me gusta que los pastores siempre dicen, ser agradecido, y la palabra, basado en la palabra, dice ser agradecido a Dios en todo y por todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo. Como decíamos, Padre nuestro que está en los cielos, desde que nos levantamos, agradecerle a Dios por eso, agradecerle a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos también, ser agradecido en todo y no caer en desagradecimiento, no caer en esa murmuración, no caer en eso, porque hay veces las cosas que el Señor nos da a nosotros, las cosas que el Señor tiene preparada para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, no siempre van a venir en paquetes bonitos, no siempre se van a ver bonitos, no siempre va a querer va a ser lo que nosotros queremos, pero ser agradecido a Dios en todo nos permite a nosotros recibir esa voluntad y hacerla propia y estar gozosos y estar felices. Así que esa es una de las cosas que tenemos que recordar, que en medio de esa espera, en medio de que se cumpla lo que el Señor tiene para o habló para cada uno de nosotros, ser agradecido. Esperar, pero ser agradecido. Esperar pacientemente, pero ser agradecido a Dios, porque sabemos que algo mejor viene, que a lo mejor no lo estamos viendo, pero viene porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Amén, ministro, así es. Y en Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Ser agradecidos en todo tiempo. Ser agradecidos en todo tiempo, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos siempre, ser agradecidos. Yo ayer que estaba con el Ministerio de Danza, estábamos hablando un poco también de eso, y una de las cosas que les estaba diciendo es que nuestra adoración tiene que traspasar el dolor, tiene que traspasar cualquier cosa que pueda estar sucediendo en estos momentos, porque nosotros somos esos adoradores y es de lo que estamos hablando, ser agradecido. Ser agradecido, gracias Señor, gracias por esto, tú tienes un propósito, y darle gracias a Dios. Amén, así es. Queremos también que en estos momentos, si tú estás escuchándonos y por primera vez y no conoces a Cristo como tu Salvador, queremos que si esta palabra ha tocado tu corazón, si has sentido que esta palabra ha sido para ti, que es un buen momento para que tú comiences este año con el Señor, porque la voluntad de Él es que tú seas salvo, la voluntad del Señor es que tú lo busques, es que tú comiences este año con Él y en Él. Si tú me estás escuchando y esta palabra es para ti, me gustaría que hicieras esta oración, ya sea que nos estás escuchando, nos estás viendo. Queremos que tú hagas esta oración con nosotros. Y ahí donde tú estás, puedes levantar tu mano y decir, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia
Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y este año quiero comenzar nuevamente contigo. Ahí donde tú estás, si necesitas reconciliarte con el Señor, también puedes hacer esta oración y decirle al Señor que entre a tu corazón, que perdone tus pecados y que renueva tu vida en el nombre de Jesús